a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos a abrir el coloquio, pero voy a aprovechar que estoy en este lugar privilegiado para presentaros a nuestros invitados. Quisiera empezar por Manuela y darle las gracias por estar aquí. De su autodefinición en Twitter he leído: fui jueza, magistrada y alcaldesa de Madrid y ahora emprendo proyectos sociales que den oportunidades y mejoren la justicia. Para mí Manuela es mucho más que eso, es un símbolo para muchas generaciones y representa el trabajo por el interés común, y es un honor que esté con nosotros y os pido un aplauso. A mi derecha tengo a Jaime Riba, que es de Almería, como Gina, sí, que ha estudiado música y teatro y ha participado en varios musicales y en varias series de televisión, y que ahora es Georgia en la que se avecina. Bienvenido. Otro aplauso. Yo tengo que preguntar, porque después este documental ya tiene unos añitos. Me daba miedo porque hace mucho que no lo veía, me daba miedo que se hubiera quedado viejo, desgraciadamente es actual. Y tengo que preguntarle a Manuela, ¿cómo recuerdas ese World Pride? ¿Cómo fue aquella locura? Pues bueno, yo lo recuerdo absolutamente fantástico, pero no como un hecho aislado, ¿no? Porque en el fondo yo creo que desde el día 1 que yo empecé a ser alcaldesa hubo un cambio tan grande de paradigma, ¿no? Era un poco esa sensación de decir, el alcalde no es nada más que el que dirige la orquesta, pero la orquesta es la ciudad. Y entonces una gran parte de la orquesta de la ciudad era todo el movimiento LGTBI, que de pronto pues empezaron a venir y a plantear, y la cosa fue creciendo. Y para mí el símbolo de ese crecimiento a lo largo desde el 15 hasta ese momento de la gran explosión a la que nos estábamos refiriendo, lo representa cuando vosotros veis colgada la bandera del ayuntamiento. Es la bandera que se hace con puntadas de muchísima gente, es decir, se pusieron en el hall del ayuntamiento, se puso el cañamazo, como si dijéramos, y la bandera está hecha puntada a puntada de gente de Madrid, ¿no? Y yo creo que esto fue la eclosión de una historia, ¿no? El final de una participación en la que a mí me gusta mucho recordar que fue punto a punto, puntada a puntada, ¿no? Es decir, de pronto tuvo voz la ciudad, tuvo voz esa parte tan enorme de la ciudad que es todo el movimiento LGTBI. Fue muy bonito, se ve en el documental, no sé si os acordáis, todo el mundo ahí haciendo sus nuditos. Y tengo que preguntarle a Jaime Riba, tú eres tan joven que no sé si estarías en ese orgullo, pero ¿cuál fue el primero? Y si lo recuerdas. Bueno, no soy tan joven como aparento, ¿no? Y el World Pride me pilló en Madrid de lleno, por suerte, y lo viví con mucha ilusión, porque es verdad que, como dice Carmena, la alcaldesa en este caso era la que dirigía la orquesta, pero para nosotros fue un orgullo de repente tener una representación real en las instituciones. Y yo veía el vídeo, no sabría decirte cuál fue el primer orgullo que yo viví, pero me acuerdo mucho del Jaime de 14 años, que vengo de un pueblo de Almería, y yo he tenido la suerte de poder desarrollarme en un ambiente seguro, porque todos mis amigos eran abiertamente LGTB o apoyaban a las personas LGTB, mis padres, mi familia en general. Y aún así yo recuerdo al Jaime de 14 años decir abiertamente, sin ningún tipo de necesidad aparente, es que el orgullo es algo que no necesitamos. Y fíjate lo que hemos cambiado y lo que hemos podido avanzar. Y yo he pensado mucho en ese momento y lo analizo como seguramente un acto reflejo de defensa frente a esas adversidades con las que hemos crecido, ¿no? Entonces, claro, ver este vídeo y ver esas historias de la chica de Uganda, de la pareja de chicos de Rusia, se me pone los pelos de punta solamente de pensarlo, porque han pasado 6 años y fíjate cómo ha cambiado el mundo, ¿no? No sé, estoy un poco conmovido, pero me vais a perdonar, ¿eh? No me suelo poner ni nervioso ni nada, y estoy un poco como que he tenido que salir a fumar cuando no fumo, porque creo que es un acto de
una demostración de lo que puede conmover un documental como este, ¿no? Yo te lo agradezco y engancho con eso porque a mí me interesó, cuando empezamos a producir el documental, a mí me interesó que el orgullo es la fiesta de Madrid y el que diga lo contrario no sabe dónde vive. Pero me parecía interesante explorar un poco y rascar qué hay detrás de esa fiesta, ¿no? O sea, qué sentido tiene esa fiesta, hasta qué punto es importante visibilizar, salir a la calle, reivindicar, hacer la marcha. Manuela, ¿tú qué sabes de esto? Yo creo que es importantísimo porque además es que la propia dinámica de la fiesta crea constantemente, yo diría, columnas de cultura, ¿no? Que se quedan ahí, porque yo pienso que nosotros en el Ayuntamiento declaramos formalmente en un pleno el orgullo como fiesta de Madrid. Es decir, ahora mismo las dos fiestas de Madrid son San Isidro, que es el orgullo, ¿no? Entonces, claro, haber puesto unas columnas tan sólidas, yo creo que hace que tengamos la esperanza de la resistencia y la continuidad, ¿no? Sin perjuicio de que efectivamente todos sabemos que cuando vienen vientos muy fuertes, pues menos mal que tenemos columnas seguras, porque en fin, si no lo notaríamos. Yo, fijaros, os contaría, han cambiado tanto las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando en el Ayuntamiento tomamos estas decisiones, el entusiasmo con el que lo participaban miembros del Partido Popular, por ejemplo, ¿no? En aquel momento no había nadie de Vox allí, pero bueno, ya sabéis que ha habido una unión importante entre Vox y el Partido Popular de siempre, ¿no? La verdad es que algunos compañeros que yo conocí como vocales del Partido Popular ahora están en Vox, es decir, que siempre ha habido esa identidad, ¿no? Pero es que participaban encantados. Yo me acuerdo que ellos también dieron puntadas, ¿no? Y fueron allí a coser la bandera, ¿no? Y dices, ¿era así? Sí, pues sí. ¿Por qué? Porque cuando viene una oleada fuerte de cultura, construye y provoca columnas y ya está. Entonces, yo creo que eso fue muy bueno. Esto es una escuela de actores creadores, por eso también te hemos invitado y tenemos una pregunta para ti y para todos. También tenemos nuestra responsabilidad al hacer películas, documentales, series. ¿Tú crees que estamos haciendo todas las historias que tenemos que hacer para que representen todas las identidades, todas las orientaciones, todas las posibilidades? Pues evidentemente no, pero sí es cierto que yo sí he notado un avance bastante significativo. Eso también es una cosa que he pensado durante mucho tiempo y que se está hablando ahora mucho. Antes de La que se avecina existía esta serie maravillosa que era Aquí no hay quien viva, que bueno, para mí fue como mi despertar en lo que era con respecto al mundo de la interpretación y como muchos millennials seguimos viendo Aquí no hay quien viva y, o sea, de una manera prácticamente obsesiva, ¿no? Y fue la primera vez que mi generación recuerda que hubiese una representación, en este caso homosexual, en los personajes de Mauri y Fernando y de Bea, que no era una ridiculización del colectivo, ni sus problemas eran simplemente ser gays o lesbianas, en este caso. Y yo, por ejemplo, veo la serie a día de hoy y se hablan de temas tan importantes como el matrimonio igualitario, que no se podían casar cuando empezó la serie, y yo lo veía normal. Yo era un chico ya abiertamente gay, tendría 11, 12 años, y yo lo veía normal. No es que lo aceptaba, pero yo decía, bueno, el mundo es esto, ¿no? Y lo veo a día de hoy y digo, Dios, qué importante haber contado esta historia para verlo con perspectiva y poder decir, jolín, lo que hemos avanzado y qué importante agarrarnos a eso, ¿no? Y no soltarlo, porque es que el cambio, los derechos se pierden de un día para otro. Fíjate lo que está pasando en Italia. Pues esta mañana cuando me he levantado y he leído que hay un alzamiento militar en Rusia, que además precisamente no es un movimiento mejor. Yo pensaba en estos chicos y yo decía, pero ¿qué estarán viviendo? ¿Dónde están estas personas, ¿no? ¿Se están haciendo más historias? Sí, pero te encuentras de repente como una barrera humana, ¿no? Que te dice, bueno, pero es que no es normal que en una serie haya
2, 3 homosexuales. Y el otro día leía un tuit precisamente que me hizo mucha gracia que decía, pero sí, estoy rodeado de tantas personas homosexuales y LGTBI, transexuales, que se me olvidan que existen las personas heterosexuales en mi día a día. ¿Cómo no va a ser lo lógico ver un chico homosexual en una serie que sus problemas no van más allá de soy gay, ¿no? Si es que es lo que vivimos en nuestro día a día. Entonces, claro, me parece importante contar esas historias, que haya representación, que haya personas que puedan sentirse representadas en la ficción. Porque al final la ficción es lo que cuenta nuestra vida, nuestro día a día, nos da soluciones frente a ciertos problemas. A los alumnos de Maths, espero que estéis tomando nota. Para todos hay un faro y una conciencia que representa Manuela, que además ha escrito 2 libros muy interesantes, que a mí me encantaría que, ya sé que no se puede resumir, lo que tenéis que hacer es leerlos, hay uno en la biblioteca, pero podéis conseguir vuestro propio ejemplar, pero a mí me interesa que Manuela comparta con nosotros esa clarividencia y esa necesidad de dar un paso más en la implicación y en el trabajo con el bien común. Sí, la verdad es que me gustaba mucho oíros y oírte a ti hablando de la incidencia tan enorme que puede tener la literatura, que puede tener el teatro, que puede tener el cine, que puede tener la pintura, que puede tener, al fin y al cabo, la cultura, ¿no? Porque es muy curioso, a mí me gusta mucho reflexionar sobre cómo movimientos absolutamente trascendentes en nuestro mundo, como es el feminismo y como es también el de la diversidad sexual, nunca encajan bien en las estructuras políticas tradicionales, ¿no? Porque no hay un partido LGBTI, lo mismo que no hay un partido feminista, afortunadamente. Quiero decir, ¿por qué? Porque yo creo que eso indica que estos grandes movimientos que están transformando al mundo, porque independientemente de que ahora mismo pues haya unos acontecimientos que nos hacen pensar que puede haber momentos en los que hay retrocesos, ¿no? Si los movimientos están tan consolidados en la cultura, son imparables, porque la cultura es algo que nos impregna las vidas, ¿no? Y entonces así uno comprende, por ejemplo, a mí me gusta mucho pues contar eso, ¿no? Cómo es posible que después de tantos años de franquismo, por ejemplo, yo recuerdo, yo pues, más o menos estaba en el colegio, yo tenía 14 años y iba a un colegio de monjas, que era lo habitual, y una de las profesoras, una profesora, pues un día las niñas de 14 años dijo, oye, vamos a ver, ¿vosotros vais a ir a la universidad? Ah, sí, tal. Bueno, que quede claro, que si vais a la universidad, eso de luego quedaros en casa y no trabajar, eso no puede ser, porque vosotros... Y dices, estábamos en pleno franquismo, ¿de dónde surgía de nuevo el feminismo? Surgía como cuando tú en un jardín dices, bueno, ¿y esta semilla dónde ha venido? Porque la cultura trae y lleva las semillas, ¿no? Entonces, para mí me parece lo más definitivo y la manera en que los grandes movimientos que están transformando el mundo se movilizan no es tanto por las estructuras que yo creo que están muy anticuadas de la política, la legislación, etcétera, sino fundamentalmente por la cultura. Por eso yo creo que en esta academia, en esta escuela, tenéis unas posibilidades extraordinarias, porque realmente el verdadero motivo, el verdadero motor de transformación, de transformador del mundo es la cultura, ¿no? Y es la cultura la que tiene, por ejemplo, que ridiculizar, y a mí me gustaría mucho que hubiera más series ridiculizando muchos aspectos de la cultura, de las leyes, de las burocracias. Yo echo de menos esto, ¿no? Porque eso nos ayudaría a estar absolutamente convencidos de algo que yo insisto mucho, y es que la democracia es una institución estupenda, muy buena, es la mejor forma de gobernar un país, de gobernar cualquier agrupación territorial, pero ha costado mucho conseguirla. Yo seguramente vosotros no conoceréis que en torno al 1800 y pico, en aquel momento había un papa que se llamaba Pío IX, y Pío IX se le recuerda porque fue el primero que dijo que la democracia era pecado mortal, es decir, que defender la democracia era efectivamente motivo de excomunión, ¿no? Es decir, entonces hemos ido haciendo un esfuerzo enorme por situarnos donde estamos. La única forma razonable en una agrupación humana es que todo el mundo cuente igual, uno que otro, todos tienen la misma igualdad y la misma capacidad de decidir, ¿no? Pero esa estructura, que está muy bien, se nos ha olvidado que hay que cuidarla. Y a mí siempre me gusta mucho decir que
no hay que luchar por la democracia, no hay que defenderla, hay que cuidarla, que es una cosa mucho más razonable y mucho más útil. Seguro que todos vosotros sabéis cómo cuidáis cosas, ¿no? Pues aquí tenemos un perrito muy majo que seguro que su dueño sabe cómo le cuida, y seguro que en esta escuela habrá una planta y alguien sabe cómo cuida la planta, y todos sabemos cómo se cuida a un bebé o cómo se cuida a un amor, o bueno, ¿qué es cuidar? Cuidar sobre todo es observar y ver lo que el objeto que cuidamos necesita, y después ver lo que necesita, proveerle de lo que necesita para que cumpla su propósito y dejarlo vivir. Entonces yo creo que desde la cultura ahora mismo, yo creo que hay el reto de poner un espejo, de darnos cuenta de que la democracia actual está anticuada, lleva mucho tiempo, está descuidada, es como una planta llena de hojas amarillas y con unos, digamos, tallos bastante torcidos, y que tenemos que ver qué necesita para conseguir que la democracia sea de verdad un instrumento de participación y de igualdad, ¿no? Y yo creo que ayuda a la cultura, yo la echo de menos. Es decir, que yo creo que se ha logrado el feminismo, se ha logrado el reconocimiento de la diversidad sexual, que me parece maravilloso, pero no hemos logrado vernos en las estructuras de nuestra actual democracia para darnos cuenta de que hay que abonarla, hay que cuidarla, hay que mejorarla. Esa es más o menos lo que digo en el libro. Bueno, cuento cosas muy divertidas, porque cuento anécdotas, que a mí me gusta mucho contar anécdotas, y cuento una anécdota muy graciosa que esa os la voy a contar porque es una bobada, pero a mí siempre me ha parecido que es muy importante entenderse entre los desiguales, porque entre los iguales es más fácil, pero y yo tenía muy claro que como alcaldesa de Madrid me tenía que llevar bien con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque las competencias están muy cruzadas y tal. Entonces un día pues le dije, oye, pues Cristina, te voy a invitar a comer al ayuntamiento, porque yo en el ayuntamiento, en lugar de encargar las comidas en catering y eso, como a mí me gusta guisar, y ahí había una cocina, pues yo guisaba. Entonces eso tenía muchísima gracia, porque además cuando invitábamos a alguien así un poco importante, pues mi secretario llamaba y decía, ¿va a cocinar la señora alcaldesa? ¿Tiene usted algún problema, alguna alergia o algo? Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué? Y bueno, pues yo recibía a cualquiera, al presidente de no sé qué banco, al arzobispo, a quien sea, con un delantal muy mono, pero con mi delantal, porque a mí me parece muy bien que los delantales estén en el poder, ¿sabes? Que los delantales estén en las instituciones, ¿no? Total, que Cristina Cifuentes pues me dijo, sí, yo voy encantada y tal, pero luego lo debió consultar con su equipo de comunicación, que los equipos de comunicación son un poco tremendos, y le debió decir, pero bueno, ¿tú cómo vas a ir a comer al ayuntamiento una comida que hace la alcaldesa es inferior a ti, tú eso no puedes ir y tal. Bueno, total, que me llamó excusándose, y yo le dije, digo, mira Cristina, me has hecho una faena pero muy importante, porque yo ya tenía un montón de pollo al curry, que es lo que hacía, porque digo, y mi familia está hasta el gorro de comer pollo al curry por mi culpa, ¿no? Digo, pero bueno, venga, pues vamos a un restaurante. Y fuimos a un restaurante, y al final le dije, mira, me debes una satisfacción por lo del pollo al curry que me has dejado colgado. Digo, ahora si no te parece mal, vamos a salir, nos estaba esperando los medios de comunicación, luego vamos a salir las dos del brazo. Así, bueno, un impacto increíble, porque la gente decía, manda el brazo. Y hicimos una entrevista, una rueda de prensa conjunta, ¿no? Y yo eso le doy muchísima importancia en el libro, porque no se puede concebir la política como una guerra entre enemigos, sino hay que concebirla como una tarea entre diversos. Es decir, somos diversos, somos distintos, y todo cabe, y todo cuenta, pero no es una guerra, es una incorporación, ¿no? Ni que deciros tiene que suscitó relaciones muy diversas. Un amigo de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, me dijo, no sé quién ya no te habla, ¿cómo has sido capaz de salir del brazo de una del PP? Yo me quedé tan absolutamente sorprendido, pero ¿qué queréis que sea la política? ¿Qué queréis que sea? Algo tan ridículo. Vuelvo a recordar, la política tiene que ser una tarea conjunta, una tarea de transversalidad, en la que unamos las miradas diversas, las maneras diversas de hacerlo, nunca que las expulsemos y las destrozamos, porque si no es pues como lo de Penélope, ¿no? Que por el día se hacía y por la noche se deshacía, y eso no es bueno. Yo te escucho y me maravillo y pienso que cuánto me gustaría que tuviera razón,
pero también lo que vemos a nuestro alrededor ahora mismo no va exactamente en esta dirección, vemos mucha polarización, no sé lo que pensará Jaime. Perdona, Karina, a ver, guiones hablando de esto, guiones desde necesitamos historias de la política, de verdad, guiones en los que alguien haga unos eslogan de verdad tan absolutamente ridículos como se ven en las elecciones, que la gente, de verdad, que la gente pueda darse cuenta. Vosotros, la ventaja que tiene la cultura es que pone imágenes y uno dice, ay, pues yo necesito, hace falta, no hay casi, que quiero decir, vídeos y series. Nota, ¿no? Totalmente, además que es una cosa que también se ha hablado bastante, de hecho, desde la cultura, que por ejemplo en países como Reino Unido hacen unos estilos políticos maravillosos apoyados por las instituciones, y yo creo que aquí en España solo existe un thriller político decente que cuente más o menos la verdad, y es El Reino de Sorogoyen. Creo que no nos atrevemos como industria a meternos de lleno en lo que es la política y contarla y ver qué ocurre. Sí, tampoco nos saldría un Borgen, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, siempre tenemos Vota Juan. También. Exactamente, Vota Juan es nuestra referencia. Si os parece, como hay gente que quería, que tenía alguna pregunta, vamos a pasarles la palabra. Rodri, ¿nos hace falta micrófono o no hace falta? Si os Bueno, queréis... yo creo que seguramente no. Vale. Si no, traigo uno. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Ser valientes. ¿Te puedes poner de pie? Eso sí, pero Para que vamos. te oigan, digamos que si no para hacia atrás no se te Digo, oye. o sea, que no soy gran cosa para que me vean. Que te oigan. No venía preparado. Pues dentro de este mundo que vivimos ahora, que es el mejor mundo posible, ¿no? Por lo menos aquí en España, ¿crees que, con todo lo que estabas diciendo de las columnas y tal, hay posibilidades reales de retroceso? No, yo creo que no. La verdad es que no va a haber retroceso. Puede haber como nubes que opaquen el panorama, pero no es un retroceso, es un oscuramiento coyuntural, puede ser, pero retroceso no lo va a haber. Es decir, hay mucha cultura ya para que pueda haber retroceso, no lo va a haber. Pues es un alivio. Bueno, yo una preguntita. Jaime, por ejemplo, decías que cuando veías a Ignacio Viva y que como teníamos normalizado que no existiera el matrimonio homosexual, ¿creéis que a día de hoy, a los dos os pregunto, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy normalizado y todavía nos queda por cambiar? O sea, cosas que estén normalizadas en la sociedad, que puedan cambiar. Sí, al igual que antes pensábamos que lo más normal del mundo era que la gente homosexual no se casara, y nos hemos dado cuenta de que la aberración era eso. Pues mira, creo que se está haciendo ahora mismo una caza desde las instituciones que está calando a nivel social de manera muy fuerte con el colectivo trans. Creo que ahí hay lo miro y digo, o sea, porque claro, al final creo que es importante que a nivel individual y a nivel social hagamos autocrítica, y la autocrítica nos lleva a ver nuestros propios privilegios. O sea, yo soy un chico homosexual, joven, blanco, hombre, que también eso es importante, que además no tengo una expresión de género natural que se asemeje muy a lo femenino, y esos son privilegios que además creo que son importantes reconocerlos en uno mismo, ¿no? Y yo miro ahora mismo cómo se tratan a las personas transexuales, cómo se les habla, y digo, Dios, esto es lo que le está ocurriendo a ellos, es lo que le pasaba a las personas homosexuales hace 30, 40, 50 años, e incluso personas que dentro del propio colectivo. O sea, dentro del propio colectivo LGTB se ve a las personas trans a veces como por debajo de lo que es ser un hombre homosexual, ¿no? Entonces creo que se tienen que contar esas historias desde la literatura, desde el cine, desde las series, porque parece absurdo, pero el hecho de que salieran Mauri y Fernando en las televisiones, en prime time, en todas las casas, normalizó muchísimo que existían personas de este tipo en España. Mira, pues voy a contar una cosa porque yo además soy una persona que tengo un carácter a veces duro, y con mi familia, que ya os digo que son abiertamente, apoyan
todas las causas posibles habidas por haber, pero hay distintas opiniones siempre, ¿no? Mi prima Leticia se ha casado con un chico que se llama Paris, que es Diego, al cual adoro, y es una persona con una mente muy abierta, y él me contaba que en su ciudad, en Grecia, que era una ciudad grande, creo que 120.000 habitantes o algo así, él creció toda su adolescencia pensando que había homosexuales allí en su ciudad. Y claro, yo en ese momento empecé, es que esto es increíble, pero no sé qué, claro, pero después cuando lo pensé fríamente dije, bueno, es que él no tiene la culpa. La culpa es de que no hay una visibilización que a él le hiciera darse cuenta de que seguramente su vecino era homosexual o su vecina lesbiana o que había personas trans. Entonces yo creo que claro que hace falta normalizar estas situaciones. Yo, por ejemplo, cuando me dieron el personaje de Georgie, yo no sabía con lo que me iba a encontrar, no tenía ni siquiera los guiones, tenía un guión. Y yo recuerdo hablar con mi compañera Liz de la Croa, que hace el personaje de Karma, ella es una actriz trans, con un personaje trans en la serie, y hablábamos y estábamos los dos bastante acojonados, perdonad por la palabra, porque había algo como de una responsabilidad tremenda, primero porque no sabíamos cómo iban a tratar a nuestros personajes en la serie, y segundo porque te pones la responsabilidad de tengo que tratar bien al personaje. Independientemente de cómo se le trata el personaje en la serie, yo tengo que tener un respeto para hacer el personaje tremendo, porque va a haber miles y miles y miles de niños y niñas que me van a tener como referencia a través de mi personaje y que van a querer expresarse como lo hace mi personaje. Entonces, y tampoco queríamos ser un referente inamovible, porque yo contaba mi realidad a través de la de Georgie y a lo mejor hay personas que no se sienten identificadas con mi personaje y es completamente respetable, ¿no? Porque tienen su manera de vivir. Entonces ese proceso fue complicadísimo para mí porque yo todo el rato quería tratar a Georgie pues como me gustaría que me trataran a mí, con el mayor respeto posible. De todas maneras, me sumo claro, a contestar ahí. Yo creo que aunque nos parezca mentira, hay sectores de la sociedad más conservadores que viven un poco en una burbuja, ¿no? Y entonces ven el mundo homosexual y tal como de fuera, ¿no? Pero nunca ven que tenga que ver con ellos, ¿no? Entonces no lo conocen, ¿no? Y yo recuerdo, yo ahora mismo conozco una historia de que dices, joder, qué buena historia sería esto para cualquier producto, qué buen guión, ¿no? Pues es una señora ejecutiva muy importante, y en un momento determinado ella tiene muchos hijos, todo muy bien y tal, bueno, tiene una vida fenomenal, pero que ella, ahora que cuando ella descubre que es homosexual, antes de descubrir que era homosexual, ella hablaba de su matrimonio diciendo, hombre, en el fondo más bien parecía una SL que un matrimonio, ¿no? Estábamos muy organizados, los niños, no sé qué y tal y cual. Y sí que es verdad, ¿no? Que yo me sentía que era fría sexualmente, ¿no? Y mi marido decía, no, seguramente tú es que eres asexual, ¿no? Y dice, claro, yo no había conocido a nadie homosexual, no tenía ninguna cultura con nadie, hasta que conoce a una persona, ¿no? Y cambia y es capaz de destruir una estructura que no era la suya en un mundo absolutamente conservador, ¿no? Pero cuando a mí ella me contaba, oye, es que yo nunca sabía nada de lo que era el mundo de las mujeres lesbianas, no había leído nada, no conocía ninguna. Es curioso, ¿no? Son sectores, ¿no?, que están... Bueno, eso puede ser un guionazo, no me digáis, ¿eh? Yo lo noto mucho en la calle a la que me pagan para hablar de mi personaje. Sí. Noto que hay dos tipos de personas. Las personas que dan por hecho que yo soy heterosexual porque no hay ningún tipo de posibilidad de que yo pueda ser homosexual. Que me ven con pluma. Claro, no, o por lo que sea, porque no me conocen. A lo mejor me pillan parado sin calle esperando a alguien y entonces me dicen, ¡jo, qué guay, qué bien haces de gay! Y entonces muchas veces yo les respondo, sí, es que lo has estudiado mucho. Pero claro, porque ¿qué es ser gay? O sea, hay diferentes contextos que te hacen tener que trabajar, eso somos los actores, ¿no? Trabajar el personaje desde el contexto y sin ponerte unas etiquetas, ¿no? Y después está el resto de personas que no les cabe en la cabeza que yo, siendo heterosexual, pueda hacer un personaje homosexual, entonces asumen que yo soy gay. Entonces, es que qué guay que te hayan dado un papel siendo gay y tal, y es como, pero si yo estoy aquí simplemente tomando un café, ¿sabes? Y me hacía recordarme a mí mismo, porque al final la discriminación está en todos. Discriminación no es solamente un acto físico de violencia o un acto de violencia verbal,
las pequeñas homofobias o transfobias están en lo más pequeño. Y yo, claro, me recordaba a mí mismo, viendo una de las series que más me gusta del mundo, que es Modern Family, cuando nos enteramos que este actor, el que hace de Cam, no es gay, de repente todo el mundo decía ¡qué buen actor! No, se le elevaba como a este nivel de ¡qué buen actor! Porque fíjate que viene a hacer de gay. Y es como, Dios, qué horror, porque yo también lo pensé. Y ahí está bien reconocerlo y decir, bueno, pues soy esto, ¿no? Claro, tengo también mis prejuicios y tengo que trabajar con ellos. Hombre, la verdad es que los que tenéis la enorme posibilidad de crear cultura, y muchísimo los que contáis historias en la manera como lo hacéis, como actores, como guionistas, como directores, tenéis una especie de verdadera lámpara de Aladino importantísima, que la podéis flotar, ¡pum!, y salen muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Yo no sé, Karina, pero a mí me encantaría que en esta escuela, por ejemplo, trajerais de vez en cuando a gente que os sugiriera guiones, que os sugiriera que mirarais este sector de la sociedad, que mirarais a ese otro sector de la sociedad, porque es que hay tantas cosas que uno dice, Dios mío, ¿y por qué no hay más variedad en esa mirada de la cultura? ¿Por qué no frotáis más la máquina, la lámpara de Aladino? Hay algunos aquí de primero que ayer acabaron el curso y empezarán en septiembre, los que queréis que sigan, pues van a tener que hacer dos cosas. Una es salir a la calle a investigar y otra es hacer voluntariado, que eso también te acerca a otras realidades que no son la tuya, porque dentro de todo, pues Jaime y yo, que hemos trabajado en el sector audiovisual tiempo, pues yo sí conozco a muchas personas, bueno, tengo mucha familia lesbiana y he trabajado un montón, porque casi todas mis jefas de producción lesbianas, no sé, para consolidar esta especie de prejuicio que hay, que las jefas de producción tienen que ser lesbianas. Pero sí he trabajado con mucha gente, es un sector donde el colectivo está absolutamente normalizado y supongo que en el de la siderometalurgia pues será diferente, no lo sé, y es cierto que tenemos también pendiente esa obligación, ¿no?, de mirar en otros sitios y no mirarnos tanto el ombligo. Yo os quería preguntar a los dos si la fama, el ser personas conocidas, si os ayuda, si os protege o si os echa encima ese espanto que son los haters y el salvaje anónimo que se dedica a juzgar. Bueno, lo que a mí se refiere, la verdad es que a mí me encanta vivir en Madrid porque parece que vivo en un pueblo, es decir, como me conoce todo el mundo, pues yo hablo con todo el mundo muchísimo, es decir, yo tuve una pequeña experiencia de vivir en un pueblo, mi primer destino judicial fue un pueblo pequeñito en las Islas Canarias, y yo que venía de Madrid, de pronto me di cuenta de lo curioso que es vivir en un sitio que te conoce todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esa experiencia que yo tuve en Santa Cruz de la Palma, cuando en mi primer destino judicial la tengo ahora en Madrid. Me conoce todo el mundo y hablo con todo el mundo, entonces conozco a tantísima gente y tantísima gente que me gusta, que tengo que hacer un gran esfuerzo para no dar el teléfono a todo el mundo y comprometerme a cosas que luego no puedo hacer. Pero es que me encanta la gente con la que me encuentro y todos los días me encuentro con un montón de gente. Yo hoy he venido en el metro porque, entre paréntesis, me vas a permitir mi momento de publicidad. Vengo aquí en el Mercado de la Latina, tenemos un puesto de la ONG que yo dirijo, que se llama Cosiendo el Paro, pero es tapatelas, hacemos artesanía preciosa, juguetes y muchas cosas y bolsos y no sé qué, y estamos aquí, ¿no? Y yo venía desde casa en el metro y siempre hay gente con la que me echo un párrafo y gente que me saluda y gente cariñosísima. Entonces, oye, pues los que me odian yo creo que es que no cogen el metro. Puede ser. Me odiarán, pero oye, no cogen el metro nunca. Entonces, yo tengo una relación buenísima con la gente, no me molesta nada, me gusta muchísimo hablar. Si no me gustara hablar, pues no sé, me fastidiaría, pero como me gusta hablar, pues yo he sacado el libro y hasta que ha venido una señora y ya hemos empezado a hablar y tal, me ha contado, no sé qué, y yo parto el libro, no pasa nada porque me encanta la gente, no lo puedo evitar, me atrae muchísimo el ser humano, ¿no? Me apetece muchísimo cuando veo a una persona y ya si me gusta, pues me apetece hacerme amiga, ya renuncio, porque no puedo tener tantísimos amigos, ¿no? Entonces no me molesta nada ser conocida, me siento súper orgullosa y creo que esta ciudad me ha dado más de lo que merezco, ¿no? Que la gente en general me trata maravillosamente bien. Muchas gracias. Yo, vamos, segundo las palabras de Carmena, porque es verdad que cuando entré en la serie, por ejemplo,
una preparatoria de preparados, nos hemos llegado incluso a recibir amenazas de muerte por tal, porque hay como gente que no acepta que haya personajes nuevos, independientemente del tipo de personaje, se va pasando desde las hierbas, y es como, imagínate ahora que tirar a las hierbas, es que imposible, ¿no? Pero en cambio, no sé por qué no pasó, por suerte, hubo un efecto rebote y la gente siempre te trata con cariño, siempre quiere hablar contigo, a lo mejor hay algún mensaje por Instagram, pero es que no le das valor, porque muchas veces no viene de personas que además lo sueltan porque tienen otro tipo de rabia, ¿no? Al final llega un punto en el que yo me pregunto, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué de repente hay, pues, 3 millones de votantes de Vox? ¿Tendrán alguna razón, no? Pues algo les habrá calado, ¿qué está pasando, no? Que muchas veces no nos preguntamos qué ocurre, sino que simplemente decimos, mira, el tío imbécil este, que no sé qué. Entonces cuando me llega un mensaje de hate, que han sido muy pocos, y de hecho ha habido alguno muy gracioso, bueno, ha sido como, ya está, vendrá de otra cosa. Hubo uno que me engañó completamente, que me encantó, y es que a día de hoy lo sigo contando. Un tío que me puse, enhorabuenísima, vamos, así, palabras así en mayúsculas enormes, con un montón de corazones. Enhorabuenísima, que te han cogido en una de las mejores series, disfrútalo mucho, tal, antes de que te echen por no tener ni puta gracia. Y yo, ¡wow! O sea, leyendo el mensaje como, ¡ah! Joder, ¿sabes? Me la ha colado completamente. Mucha habilidad, ¿eh? No, y me encantó diciendo que captura de pantalla y se lo pasé a un montón de gente como, Dios, me ha encantado, fíjate. Me ha engañado completamente. Más allá de eso, la gente es muy cariñosa. No, yo creo que además también muchas veces yo creo que la gente que vive mal eso es porque tampoco no le gusta a la gente, que eso también es importante, que es que hay gente que no le gusta a la gente, ¿no? Sí, está. Entonces, no te gusta la gente, hazte bibliotecario, ¿no? No te hagas algo que vas a estar todo el día con la gente, ¿no? Es decir, eso, lo mismo un actor, pues oye, bibliotecario, una cosa de esa, ¿no? A mí me gustan los bibliotecarios. Nos quedan unos minutos, alguna... Pues para los tres me gustaría preguntarles cuál es su opinión en cuanto a la inclusión o exclusión en ciertos movimientos feministas de las mujeres trans. ¿Qué te digo? O sea, es que no creo que ningún feminismo pueda excluir a ningún tipo de mujer. O sea, he intentado escuchar ambas partes, y yo personalmente no conecto con las, en este caso, mujeres que excluyen a las mujeres trans del movimiento feminista. O sea, no lo entiendo, o sea, lo he intentado, Lo he intentado con todo, incluso me vi el documental este de terraplanistas para intentar entenderlos, pero no te calan las opiniones que tienen o los argumentos, y dices, bueno, sí, está muy bien lo que me estás diciendo, pero es que con los argumentos estáis precisamente reduciendo a las mujeres a un órgano sexual, simplemente, que es precisamente contra lo que estáis luchando. Yo personalmente creo que en el movimiento feminista si excluyes a las mujeres trans. A mí me parece que es un tema en el que es bueno que los que tienen las posturas encontradas sigan hablando, ¿no? Porque yo creo que sí que hay algunos aspectos que habrá que diferenciar, ¿no? Y que habrá que particularizar, ¿no? Pero que no hay que darle mayor importancia, se trata de vamos avanzando, nos encontramos con realidades nuevas y las valoramos de una manera o de otra, y en lugar de plantear de nuevo una erupción absolutamente de confrontación, vamos a entenderlo como una auténtica oportunidad de debate y ver en lo que hay que ceder, en lo que hay que cambiar, porque efectivamente pues es una situación nueva, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues seguro que con el tiempo se llegará a una homologación correcta. Sí, yo también creo que estamos en un momento en el que muchas cosas son relativamente nuevas, no se puede hablar de blanco o negro. A mí me pasa lo mismo, pues yo que sé, con la maternidad subrogada no consigo tener una opinión absolutamente tajante, decir imposible. Entiendo que hay casos en los que es una mercantilización del cuerpo de la mujer, pero también pienso, si mi hermano no pudiera tener hijos, yo a lo mejor me gustaría poder hacer eso por él, ¿sabes? No sé. Hombre, yo creo que hay muchas cosas además en el feminismo en el que nos hemos equivocado. Es
es decir, el feminismo como movimiento, yo creo que hay algunas equivocaciones importantes y está bien analizarlas y ver el resultado que han dado esas equivocaciones. No pasa nada, a mí me pasa mucho como a ti, ¿no? Que no tengo unas afirmaciones absolutamente acabadas sobre realidades, pues un poco la prostitución o muchas de las cosas que podemos hablar, y sin embargo hay un sector del feminismo que lo ha planteado ya como una bandera consecuencia de un pleito o de un debate acabado, ¿no? Yo creo que no están acabados los debates y no pasa nada. Me pasa lo mismo con la subrogación, no sé, son cuestiones a discutir. Sí, incluso, perdonad que añada esto, creo que vivimos en un momento social que además ya está muy implantado y muy aceptado, que es que estamos educados por los formatos de 15 segundos de los stories. Entonces, los mensajes que suelen calar, tanto de un lado como de otro, suelen ser mensajes muy directos que no tienen este tiempo de pararte a pensar y de hacer autocrítica sobre un pensamiento y sobre lo que opines. Yo, por ejemplo, precisamente con lo que estoy en contra es con esta negación de ciertas realidades. Tú no puedes negar que existen mujeres trans. Lo que no me gusta de ese movimiento precisamente trans excluyente es escuchar a personas que dicen es que no son mujeres, porque no han nacido como, bueno, es debatible, ¿no? Quiero decir, párate a pensar realmente lo que estás diciendo, porque tu mensaje simplemente es como una flecha directa que no ha pasado por una autocrítica o no ha pasado por un pensar, pero me ocurre con todo. Por ejemplo, voy a utilizar este momento como para hacer una declaración bastante importante, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero estoy yendo a ver un montón de películas al cine ahora con amigos, y cuando salimos la misma crítica es la de joder, es demasiado larga. Jolín, pero eso no es una crítica, me vale una vez, 2 veces, 3 veces, pero siempre, a lo mejor el problema radica en que no estamos dedicando tiempo, porque estamos totalmente educados por los TikToks y por los stories, y no estamos planteándonos oye, me para pensar realmente qué me ha movido de la peli, ¿sabes? Este pensamiento, esta nueva ley, ¿qué pongo en duda? Que esta persona que ha dicho esto, ¿realmente me pienso en contra del 100%? No hay una reflexión sobre lo que estamos todo el rato viendo. No nos preguntamos por qué algo nos ha gustado o por qué no nos ha gustado. Entonces, con este tipo de movimientos trans dentro del feminismo, creo que hay una polarización enorme entre estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Bueno, siéntate contigo mismo y piensa en lo que estás diciendo y lo que has recibido. Sí, yo creo que eso parte un poco de que estamos muy encallados, yo diría, en las polarizaciones, ¿no? A mí me gusta mucho decir, para hacer pensar, ¿por qué uno no puede estar en 2 partidos a la vez? ¿O por qué uno no puede tener 2 religiones a la vez? Claro, dices eso y la gente dice, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues de una religión te puede gustar una cosa y de la otra otra, y no te digo de un partido te puede gustar una cosa. Yo en el libro planteo que eso tuvo mucha gracia, porque la verdad es que yo escribo regular, os lo tengo que decir, tengo muchas cosas que decir, pero luego las comas y eso regular. Y entonces me lo corrige mi marido. Y entonces, pues cuando llegó un momento que yo ponía en el libro este último que he hecho, de que lo bueno sería que uno pudiera votar un 20% a un partido y un 80% a otro, y una cosa así, cuando lo leyó mi marido me dijo, ya te ha pasado. Eso te ha pasado, no puede ser, de verdad. Pero yo se lo expliqué y lo entendió, de verdad, porque es que es un absurdo, tenemos una polarización tan tremenda, ¿no? Y eso que dices tú de las películas, pues yo no había caído en eso. Yo creo que cuando se te hacen largas, yo creo que es porque no te cuentan bien las cosas, que esa es otra. Sí, es decir, por porque supuesto. a lo mejor es que no te cuentan bien las cosas, ¿no? No sé. Yo creo que cuando la película es buena, es muy difícil que se te haya hecho larga, ¿no? Si la película es buena. Depende también, creo, O sea, yo estoy... Bueno, a lo mejor los jóvenes sí que les parece largo, ¿no? Claro, de repente, o sea, es verdad que muchas veces dices, el qué lo puedes contar en 1 hora y media y no en 2. Pero el cómo y cómo se desarrolla y los tiempos que das de forma dramática, por ejemplo, muchos compañeros están viendo películas de Fellini y dicen, es que son larguísimas. Digo, claro, es que también era otro momento. Y no puedes decir la película de Fellini es mala porque hoy en día no la podemos ver 3 horas de película. Creo que, por supuesto, los tiempos cambian y la cultura respecto a eso, pero a veces tenemos que intentar parar y ver la peli y decir, pues me tiro 3 horas viendo esta película y no pasa nada, y conecto y la disfruto y veo como... Y eso creo que hoy en día, como estamos tan bombardeados con información, se está perdiendo muchas veces. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Yo sé que- Hay 2.
Empiezo por ahí que levantó Sí. la mano antes, Hansa. Bueno, pues en primer lugar yo quería agradecer a la gente que, como tú, ha estado luchando por una España mejor, por una comunidad mejor, y la verdad que referentes como vosotros creo que tendría que haber más, y la verdad que la gente que tiene, por ejemplo, algunos ideales tan en un extremo, que no apoya el tema, que no son capaces de empatizar con la gente, con lo que les pasa y eso, la verdad que me cuesta mucho que haya gente así, ¿sabes? Cómo comprenderles y qué es lo que se les pasa por la cabeza, pero bueno, eso es un mundo. La pregunta que te quería hacer era que nos contases qué fue lo que te hizo como querer estar o sea, querer formar parte de la política, de querer ayudar a la gente, qué fue lo que te conmovió para coger esa postura. Y luego también quería que nos contases algo que hayas sentido que haya sido duro de conseguir, ¿sabes? Que fue complicado. Bueno, no poco, es que eso Ya. es el guión completo. Eso es el guión completo. No, ¿sabes qué pasa? Bueno, yo creo que muy pronto en los seres humanos se determina una visión. Muy pronto. Los niños en general tienen una visión, no sé por qué, pero tienen una visión, yo creo que es como muy determinante, ¿no? Yo cuando era pues esa edad que os he dicho de 14 años, un colegio de monjas, pues las monjas decidieron, que era una cosa que se llevaba entonces en mi tiempo, que las niñas del colegio ricas, vamos, las que pagábamos, porque después en mi colegio había los que pagaban y los que no. Las que no pagaban, cuando nosotros salíamos de clase, ellas entraban a fregar y a limpiar la clase, y nosotras llevábamos un uniforme así azul, muy formal, y las niñas que no pagaban un uniforme de cuadritos rojo, así que se notara mucho en las que pagábamos y las que no, que aquello era muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, las monjas nos llevaron a unos barrios de chabolas que había en Madrid. Hay un tema, además, fíjate, eso sería también un guión precioso, como una ciudad como Madrid, que en los años 60 tenía un número de chabolas enorme, que había una cantidad de vivienda completamente infravivienda y tal, como pasó y conseguimos el éxito ahora mismo de vivir en una ciudad que no tiene chabolas, ¿no? Y a nosotros nos llevaban allí y claro, tú ves de entrada niños descalzos, niños que no van al colegio, niños que pasan hambre, y a mí aquello me impactó muchísimo, ¿no? Y de alguna manera me acuerdo de discutir con mi familia, yo llegaba y decía, bueno, pasaba esto, ¿no? Estos niños y tal, y tenía una tía, una señora muy conservadora, muy inteligente, y me decía, siempre será así. Y a mí aquella frase me determinó por qué yo voy a conseguir que esto no sea así. Entonces yo creo que eso es el enfoque real de esa visión que tienes desde niño, ¿no? Y luego ya, pues por ahí. Entonces, por ahí, ¿qué he querido decir? Una vida siempre encaminada a cambiar las cosas, en la que me lo he pasado muy bien, porque cuando, vosotros decís lo que habéis luchado y tal, hemos hecho muchas cosas para cambiar la realidad que teníamos, pero os digo, queridos amigos, que nos lo hemos pasado extraordinariamente bien, aunque a veces tuviéramos el enorme riesgo, como un terrible atentado que tuvimos en mi despacho, en que murieron parte de mis amigos y mis compañeros, ¿no? Pero bueno, esos son, digamos, los dramas de la vida, que te los puedes encontrar en cualquier ocasión, ¿no? Y entonces, pues cuando me dices algo especialmente malo, pues sí, para mí especialmente malo fue aquella noche de 1977, tenéis el monumento en Antón Martín. Me gusta mucho cuando paséis que penséis en los compañeros que se quedaron allí. Estamos todos aquellos abogados abrazados con lo que se llevaba entonces, esos pantalones campana y esa decoración, y sí, fue el momento más duro de mi vida, ¿no? Cuando la mitad de mis compañeros fueron asesinados por la derecha, ¿no? Pero por lo demás, pues ha ido todo muy bien, me lo he pasado estupendamente y he cambiado muchas cosas. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, una estaba ya predeterminada aquí. Sí, bueno, la mía es más lúdica. Era para Jaime, hablando, como estabas hablando de las pelis antes, que era pues que si tenías alguna peli de referencia sobre el tema LGTBI, o sea, que la veas como completa y... Pues ¿Nos recomiendas? algo que os recomiende de temática LGTBI. ¡Qué complicado! ¿Sabes qué ocurre? Que cuando yo
en las películas no pienso en si hay temática LGTBI o no, porque lo veo todo como transversal. Creo que, por ejemplo, ahora hay un discurso sobre el LGTBI que me interesa mucho porque de lo que no se habla no existe, ¿no? Pero esto me horroriza, por ejemplo, que la política, el tema LGTBI sea como un tema, ¿no? Debería ser transversal a todos los movimientos políticos. Pero, por ejemplo, hay una película que, aunque no sea temática LGTBI, me encanta, que es de Xavier Dolan, que se llama Los amores imaginarios. ¿Amores? Los amores imaginarios. Y esa película, Xavier Dolan tiene esta manera como de hacer cine tan francés, es una etiqueta horrible, pero de repente tan mágico, que es un mundo como de ensoñación, todos los personajes están como en el aire. Esa película me encantó, me pareció maravillosa. La recomiendo 1000 veces. No está en ningún sitio, creo, pero bueno, buscadla a ver si la encontráis. Sí, sí. Tenemos una última pregunta. Sí, bueno, más que pregunta, yo iba a hacer un comentario sobre la importancia de lo que habéis hablado de conquistar nuevos escenarios y cómo nos hemos ido enfrentando y normalizando situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que hablas de cómo en ficción, al principio una pareja homosexual, su trama solo podía ir en torno a los conflictos de que eran homosexuales y todo lo que se contaba era que eran una pareja homosexual, y ahora simplemente lo son y tienen otras tramas más allá de eso. Y cómo ha ayudado eso a normalizar la homosexualidad, pero cómo nos sigue quedando camino en la ficción, también a todos los futuros creadores de contenido que tenemos aquí en MATS, que cómo nos falta todavía normalizar la transexualidad o los géneros no binarios, por ejemplo. Yo tengo un amigo que ha sido homosexual fuera del armario toda la vida, nunca ha tenido ningún problema con su homosexualidad, y sin embargo tiene 47 años, toda la vida hasta ahora mismo en el armario como persona no binaria, y acaba de salir del armario como no binario. Y cómo le ha costado dar ese paso. Entonces, que sigamos, yo creo, pasito a pasito normalizando estas historias de la ficción, nos va a ayudar a hacer una sociedad que va a dar visibilidad a esta gente que mucha gente desconoce, que por eso no se acepta muchas veces por el desconocimiento. Totalmente. Y que muchas gracias. O sea, la cultura, perdón que apoye, que apunte algo, se quiere decir una frase vacía completamente de contenido de lo que se ha repetido, pero la cultura es importantísima. Y os lo digo desde un punto de que cuando estás en un rodaje que es algo frenético, o sea, lo sabéis, es como, y entonces empieza todo el mundo como a volverse loco, y siempre hay alguien que dice, a veces yo, por Dios, relajaos, que no estamos curando el cáncer, que no hacemos nada importantísimo. Y en realidad es una frase que nace del hecho de por Dios, que no es un aquí y ahora, ¿vale? Relajaos. Pero sí es muy importante. Y de hecho, fijaos lo que está pasando ahora, que desde ciertas instituciones políticas y ciertos partidos, a los que nos llaman, como nos dicen, titiriteros, nos están intentando como desacreditar frente a la sociedad, con esta cosa de, mira, chupan de lo público para hacer cine, que no ve nadie y tal. Bueno, ¿por qué? Porque es un arma muy poderosa. La cultura es muy poderosa. Y cuando empiezan ciertas personas a intentar censurar desde esta desacreditación, es porque ahí hay un arma potente, muy potente. Y el lenguaje, el tipo de lenguaje que sea, perdonad que traiga aquí ahora Harry Potter, pero hay una frase de Albus Dumbledore que dice que la magia más poderosa reside en las palabras. Y eso es así. Es como si fuera muy joven. Sí, sigo leyendo Harry Potter, ¿vale? Pero es muy importante que creemos historias con las que nos sintamos que estamos transmitiendo algo, aunque sea la cosa más tonta del mundo. Si es que yo siempre pongo el mismo ejemplo de siempre. Yo soy actor porque vi High School Musical, que no tiene ningún tipo de valor cultural, pero si yo me dedico a lo que me dedico es porque lo vi y dije, yo quiero hacer eso. Alguien de repente en Estados Unidos, a través de una empresa multimillonaria, habló mi lenguaje y me dijo, esto es lo que tienes que hacer.